Bueno, vamos a hacer una entrevista con el profesor de taller, José, de la Escuela Técnica 1 de Arrecifes. La entrevista tiene que ver con el uso de las TIC en el aula y en este caso más particularmente con el proyecto que yo titulé Si podemos ayudar a las prácticas profesionalizantes utilizando las TIC. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Roberto, tenerte por acá. Bueno, yo soy José Eduardo Auberat, profesor de la Escuela de Educación Técnica número 1 de Arrecifes, en el área de taller y también fundamentalmente en la parte de dibujo tecnológico y a su vez jefe de departamento de formación técnica y profesional también de esta institución. José, ¿usted usa las herramientas, usa las TIC con los alumnos? Sí, de hace muchos años. Bueno, siempre tengo una inclinación por esa área y como las considero de gran importancia para la educación, he tratado de que todos mis alumnos tengan la posibilidad de adquirir conocimiento sobre el tema y a su vez de usarlas como herramientas para el aprendizaje. ¿Facilitan el aprendizaje? Sí, por supuesto que facilita, es decir, la tecnología bien aplicada facilita. Yo siempre le digo a los chicos en la escuela que hasta en algunos aspectos deben manejar hasta mejor que yo, por ahí a veces, algunas de estas tecnologías. El tema es aprovecharlas para bien, diríamos, y no para perder el tiempo. Entonces, por ese motivo es que me parece que son muy útiles. ¿Es un temor para usted que los chicos manejen mejor el software? ¿O no ha tenido inconveniente? No, al contrario, porque si actuamos con la humildad que corresponde, aprendemos en algunos casos a la par de ellos y hasta aprendemos de ellos. No tengo ningún problema en aceptarlo, diríamos, porque a su vez me sirve para transmitir a los demás. Me parece, no le tengo ningún temor, todo lo contrario. Uno de los factores que más reticente para que los docentes se propongan el uso de las TIC en el cambio es precisamente este temor a que los alumnos sepan más, a que no sé cómo usarlas. Y en realidad lo que estamos haciendo no es explicar cómo funcionan las TIC, sino usarlas como herramienta, como usted lo dijo. Efectivamente, sí. ¿Cree que a los chicos esto los incentiva, les facilita el proceso, los motiva? Sí, por supuesto que los motiva porque, como quien diría, están en su salsa. Entonces, ellos se sienten bien cuando proponemos de ir, bueno, fundamentalmente al laboratorio de informática, porque no contamos en la escuela con las netbooks para que pudiéramos trabajar en el mismo aula con todos los alumnos. Ellos se muestran muy interesados. Y bueno, y como ocurre siempre, hay alumnos que tienen conocimientos muy avanzados y otros que a nosotros nos parece que manejan muy bien, y cuando llegamos a la hora de un procesador de texto, básicamente, cuando les pido dar el formato de texto, no lo saben. O bueno, cuando aplicamos programas nuevos, como son TCAD y eso, también son muy interesantes y los motivan. Bueno, esto es un punto para preguntarle qué aspectos cree necesario incentivar o mejorar en la institución para que se puedan integrar las TIC, no solo en su área, sino en general, con el resto de los docentes. Y eso, fundamentalmente me parece que es como lo que ocurre en un país, es una decisión política, diríamos. Me parece que tiene que haber desde la dirección de la escuela una bajada al respecto, porque por ahí son, diríamos, iniciativas aisladas de profesores que avanzan sobre el tema, aprovechan todas estas herramientas, pero en realidad debería haber, me parece, una concientización para el uso de ellas, y bueno, y después también que existan las netbooks, que son los elementos que a nosotros en nuestra institución por lo menos nos está haciendo falta. Sé que en otras escuelas no han tenido este inconveniente. El hecho de que los docentes sean iniciativas particulares, pero también está el tema de que muchos docentes no se sienten capacitados, más allá de que los alumnos puedan saber más o menos, sino que ellos no se sienten capacitados porque no fueron preparados para usar las TIC o cómo tienen que hacer para usar las TIC en el aula. Es un motivo que, ¿cómo lo solucionamos? Y diríamos que en la práctica docente pasa mucho por la iniciativa del docente. Lamentablemente, si el docente no tiene, diríamos, esa iniciativa o ese amor propio, bueno, eso que hace falta, diríamos, es cabazo como en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, como te decía anteriormente, es la bajada institucional por un lado, y bueno, y después eso que pasa por el docente.
Quiere decir que hay una cuestión que por lo menos la que yo he escuchado a los docentes, escucho mucho, que es la falta de capacitación en particular, que es un factor sumamente importante para esto. Sí, totalmente. ¿Ha usted recibido capacitaciones a partir de la entrega de la NEDU en la escuela como docente de la institución? No, en ese nivel no. No, porque ya te digo, aparte, en realidad no hay ningún alumno de la escuela que tenga computadora en nuestra institución. ¿Por qué razón? Porque no han llegado las máquinas, fundamentalmente se le atribuye, de acuerdo a mis conocimientos, porque recién ahora se terminó de instalar toda la red, digamos todos los routers, y bueno, a partir de ahora recién podría cerrarse el trámite para que puedan llegar las computadoras a la escuela. ¿Qué tipo de actividades cree usted o ha visto con sus alumnos, ya que las utiliza, que son las que más lo motivan? Fundamentalmente hablando de una escuela técnica, ¿no? Que creemos que... Mira, yo lo que más resultado me ha dado son los videos didácticos. Es decir, no sé, desde hablar del funcionamiento de un motor de 4 tiempos, que de hacer el dibujito en el pizarrón o proyectar alguna imagen, a que ellos puedan ver un video proyectado con un cañón, tanto sea real como didáctico. Sí, como simulador. Sí, diríamos que se logra un aprendizaje significativo que no se puede lograr de ninguna otra manera que no sea esa, me parece. En las encuestas de los alumnos que me llegaron en este relevamiento, lo que más notaba es que muchos hablan de que les interesa, que les sirve mucho y que utilizan, o a algunos les gustaría utilizar, la parte de simuladores. Sí, nosotros en realidad en las materias que yo estoy dando no estamos aplicando simuladores. Yo estoy en ciclo básico, por ahí sí se puede lograr, por ahí a lo mejor en la programación de un torno de control numérico, o encargar datos en un PLC, eso podría llegar a hacerse, pero bueno, no está dentro de mis materias. ¿Qué software o recursos online o en internet encuentra interesantes para llevar o para aplicar en el aula, o ha visto que puede ir aplicando a medida que los vaya conociendo? Sí, yo en realidad concretamente no estoy aplicando un software de esa característica, pero sí tengo interés en aplicar uno que no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero sí conozco otros como el Google Docs, por ejemplo, que me permitiría sí llevarle información a los alumnos, que ellos me devuelvan a mí, que pueda ingresar en cada uno de los trabajos que están haciendo, es decir, que sea como un nexo, diríamos, de comunicación entre los alumnos y entre los padres y conmigo también. Eso es un programa que digamos, quiero contar primero con las computadoras de los chicos para poder llevarlo a la práctica. ¿Utiliza almacenamiento en la nube como el SkyDrive o el Dropbox o el Google Drive, por ejemplo? No, estoy en conocimiento de que existe, pero no lo estoy aplicando. ¿En qué medida considera que las TIC están cambiando o cambian las prácticas de la enseñanza? Y me parece que si la iniciativa esta, diríamos que lamentablemente es personal, se sigue incrementando, producen cambios favorables, obviamente, fundamentalmente por la fluidez en la comunicación, por los conocimientos que se pueden lograr, diríamos, de mejor calidad debido a lo que comentábamos anteriormente, porque fuera un video o por el medio que nosotros optemos utilizar. ¿Cómo considera usted que es el papel del docente para que las TIC se integren a la escuela? Y bueno, volvemos un poco a lo que hablábamos, ¿no es cierto? Es decir, el papel del docente tiene que haber iniciativa, decisión, digamos, poner voluntad y informarse y llevarlo adelante. Es decir, el papel ese que me parece a mí que es casi fundamental. El cambio está en el docente, entonces. Totalmente, sí, totalmente. Yendo un poquito más a la idea del proyecto, del plan de estudios, de cómo podemos ayudar las TIC en las prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes, usted siendo jefe de departamento, conoce que los alumnos están en empresas, ¿sí?, donde van haciendo sus prácticas en el último año, algo así como era la pasantía anteriormente. Y esto hace que el profesor tenga un contacto con ellos semanal cuando visita la empresa, pero el proyecto en común que tiene la práctica profesionalizante, donde cada uno va desarrollando su parte, se va interiorizando, va intercambiando
información con el docente, se hace un poco difícil de sostener porque bueno, son lugares diferentes en donde trabajan y son atemporales. ¿Se podría implementar las TIC para resolver esto? Sí, antiguamente, hace años atrás, vos lo referís con las pasantías, por ahí se hacían reuniones, ponerle a lo mejor 2 reuniones trimestrales, para buscar un punto en común, donde se reunían todos los alumnos y docentes, junto al jefe de taller, y de esa manera se socializaban todas las experiencias y hasta, bueno, si estaban trabajando con un proyecto en común, se podían llegar a acuerdos, ¿no? Pero en la actualidad, contando con estos medios, obviamente que sería mucho más sencillo y más, diríamos, online, estar comunicados si pudiéramos usar uno de estos programas de los cuales se dispone en la actualidad, donde cada alumno, diríamos, podría volcar sus experiencias y el profesor estar inmerso un poco con más claridad en lo que se va desarrollando. Porque tengamos que tener en cuenta que estas prácticas en realidad lo que hacen es llevar al alumno a la realidad laboral, que ese es fundamentalmente el sentido que tienen las prácticas profesionalizantes, relacionar la escuela con la práctica, y entonces esto sería por ahí un nexo, una forma de comunicarse muy bueno. Podríamos hablar de grupos de Facebook, de un blog, de un Google Drive, de Google Docs, herramientas que por ahí usted dice que por ahí les gustaría aplicarla pero no conoce, pero ¿se podrían aplicar? ¿Habría inconvenientes para que los chicos puedan trabajar en las prácticas profesionalizantes con esto? No, todo lo contrario. Me parece que, vuelvo a repetir, que sería muy beneficioso poder utilizar estos elementos, estos medios de comunicación, porque harían que todos los integrantes del grupo ese de trabajo estén socializados, estén, diríamos, informados continuamente de las actividades. Sí, sí, sería muy, muy bueno. ¿Y se podrían volcar los avances en la tarea de cada uno de los chicos? En todos los aspectos. Digamos, como tiene tal versatilidad, podemos darle la forma de aplicación que nosotros querramos y que el alumno tenga acceso a tal y cual información, que pueda intercambiar con otro y que a su vez el docente pueda tener la posibilidad de modificar ciertos, no sé, parámetros o informes para que el alumno también, diríamos, se lo use como una forma de evaluar a la actividad. Entre las encuestas a los alumnos, de las cosas que se destaca es que a todos los alumnos les interesa integrar las TIC en las prácticas profesionalizantes, en las clases, pero fundamentalmente también se destaca que todos tienen conectividad y todos poseen computadora, tanto en la escuela como en la posibilidad de conectarse en su casa, fundamentalmente. Esto hace de que uno pueda pensar en una realización sumamente amplia, porque no necesitaríamos que el alumno distraiga su tarea en la empresa o en la escuela, porque también en la casa, durante los momentos en que está sentado frente a la computadora, puede participar de las actividades y compartir con los demás compañeros y con el profesor. Sí, totalmente. Por ahí a lo mejor podrán llegar a decir, bueno, que a uno le va a insumir un tiempo extra, porque claro, por ahí poder intervenir en todos los comentarios de los alumnos que van a poner en ese, no sé, en ese blog o en ese Facebook, o como le quieras, el nombre que le quieras dar, te insume un tiempo desde ya. Pero bueno, es un poco parte de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Sí, así que sería una cuestión atemporal también, no tendríamos que estar específicamente en un momento, lo que nos permite es la movilidad. Sí, por supuesto, sí, no te restringe al tiempo acotado, sino que te da libertad. El alumno tendría otros medios también disponibles que pueden ser muy útiles para esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo por ahí a lo mejor no estoy comentando que, digamos, la mayoría de los alumnos cuentan con un teléfono por ahí también de última tecnología que lo mantiene conectado a todos, ¿no es cierto? Por grupos de Facebook o por el WhatsApp o por el que uno quiera llamar. Estos programas también pueden ser aplicables o visualizarse por el teléfono, así que no, digamos que es infinita las posibilidades que tenés a nivel comunicación por esta metodología. Quiere decir entonces que podemos decir, como para concluir, que es posible y sería viable la idea de un proyecto de aplicar a las TIC como herramientas para ayudar en las prácticas profesionalizantes. Sí, totalmente. Y
diría que si no lo hacemos nos van a llevar los mismos alumnos a que lo hagamos. Eso me da la impresión. Bueno, ¿algo más que usted quiera agregar? No, agradecerte que me hayas tenido en cuenta para exponer por ahí un poco mis experiencias de tantos años en la escuela, desde que comenzamos con una maquinita de escribir hasta la actualidad, que bueno, que me siento cómodo en esta función. Bueno, gracias. Bueno, no es porque adiós.